por Dios. Listo. Entonces vamos a buscar la matriz de una vez. Un segundo porque yo la tenía por aquí a la mano. Y no quiero que se me... Ah, aquí está. Aquí está la matriz. Ah, sí, aquí está, aquí está. Bueno, permítanme, lo voy a pasar aquí a la pantalla. Y por favor, me confirman cuando la estén viendo. Ya, profe. Ya, Andrea, listo, vale. Bueno, bueno, jóvenes, voy a explicar los elementos básicos y antes de empezar, es importante retomar la fecha. Este parcial para el grupo queda para cuándo, Andrea? ¿Tú recuerdas la fecha que fijamos? Sí, profe, fijamos que fuera para el 26, la entrega máxima. Ah, perfecto, o sea, 26 de no. Wow. Sobra decirles que a partir de hoy, para el grupo 6 pues queda dispuesto ya la matriz. Es decir, en el momento que ustedes deseen, pueden empezar a trabajarla desde ahora mismo. O sea, por mí no hay ningún problema, pero claro, tienen hasta el 26 de noviembre, como Andrea nos acaba de recordar. Yo voy a dejar hora límite por ahí tipo 2 de la tarde para que me suban el parcial. Entonces tienen tiempo suficiente para hacer un buen parcial, mucha suerte, buen pulso. Si le dedican el tiempo que seguramente les va a ir muy bien, no me cabe ninguna duda. Carlos Alberto Sandoval Herrera, joven Carlos, Profe, una consulta. dime Carlos. Por ejemplo, durante las próximas clases podemos como resolver dudas o aclarar Claro, cómo va a ser el Carlos, programa de aquí hasta el claro, 26. claro, por supuesto. Por supuesto, es decir, por ejemplo, si te dan una clase, al principio de clase me dice, mire, profe, es que voy en la pregunta, a ver, ya le voy a decir cuántas preguntas salieron. A ver, yo las contabilicé, una, dos, tres, son 9 preguntas, Carlos. Entonces, por supuesto, tú me dices, mire, profe, la pregunta número 3 me pasó tal cosa. Tengo esta duda, profe, claro, la vamos sacando, por supuesto, Carlos. Muy Vale, bien. profe, gracias. Ok, Carlos. Bueno, entonces, a ver, voy a empezar a explicarle entonces. Ya saben que es el parcial final. Lo que sea siempre zonas grises es para que el profe anote datos que quiere recolectar de ustedes. Entonces, aquí donde dice nombres completos, el nombre y después el apellido de los componentes o del componente o de las componentes. La empresa, entonces ustedes me van a decir primero el nombre de la empresa, como se dan cuenta, después la dirección y después el barrio. Entonces, empresa, slash, dirección, ponen un slash, barrio, slash. O sea, todo separado por un slash. Y algunas recomendaciones que tienen las preguntas. Les voy a leer y las voy a ir explicando cada una de ellas. Estamos en mercados transparentes y competitivos, es decir, todo el ejercicio parte del hecho de que ustedes tienen una empresa y que la empresa parte del supuesto que tiene información de los precios, que hay perfecta movilidad, que puede entrar y salirse al mercado. O sea, todo lo que haga parte efectivamente de un mercado competitivo o transparente, como lo quieran llamar. Conozco los precios del mercado, que eso les va a servir para uno de los ejercicios y ustedes lo saben. Cualquier ejemplo debe aplicarse a la pregunta con un producto, servicio, insumo ofertado por la firma escogida. Entonces me voy a adelantar. Por ejemplo, alguien dice, mire, profe, yo escogí la Olímpica de la calle 72. Listo. Escoge un producto que ofrezca la Olímpica de la calle 72. En eso tienen una ventaja. Pueden escoger cualquier producto en cada ejemplo, pero que sea ofertado por la Olímpica de la calle 72. O sea que para todos los casos no tiene que ser el mismo producto, sino del brochure, digamos, de la oferta empresarial que tiene la empresa, escojan uno. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Voy a tener que quitar el video porque creo, Andrea, que me está quitando. Es que desde ayer el internet está un poquito regular. Voy a quitar el video. Listo. Bueno.
Arial 11, entonces ya saben que todas las respuestas lo hacen en Arial tipo 11. Salvo los gráficos, deben ir numerados como anexos. Entonces, en los gráficos, por supuesto, pues la letra que les quepa a ustedes en el tamaño que les quepa. Sobra decir que en Excel se pueden hacer ahí mismo todos los gráficos. Lo que yo les dije a ustedes, si es la pregunta número 1, entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Simplemente abren una de las pestañitas y le cambian el nombre a la pestaña. Entonces dicen, por ejemplo, cambiar nombre. Entonces yo pondría, ponen aquí así, pregunta P es pregunta, perdón, en mayúscula, pregunta 1, anexo. Bueno, listo. Entonces, si no les cabe aquí al lado mismo de la pregunta, pues yo ya sé que tengo que abrir pregunta 1 anexo y me está respondiendo el anexo respectivo de la pregunta. De lo que tenga yo que observar complementario a la pregunta número 1. Así queda muy fácil resolverlo. Repito, si la pregunta 1 requiere de un anexo, esta pregunta, por ejemplo, ustedes lo único que tienen que hacer es abrir una pestañita, ponen P mayúscula, yo ya sé que es pregunta, y el número de la pregunta. Entonces, P1 anexo. Entonces, si yo abro ahí, seguramente va a haber una gráfica. La explicación de la pregunta sí está dentro de la matriz. Ya lo vamos a ver. Aquí donde dice preguntas, todo eso ustedes, digo respuestas, entonces ustedes resuelven aquí todas las preguntas. Todo este espacio, pues además todas las preguntas tienen límite de palabras, de modo que no hay ningún problema en ese sentido. Todas las respuestas escritas deberán estar dentro de la matriz. Todo lo que yo revise escrito tiene que estar dentro de la matriz. No se calificará por fuera de esta matriz. Es decir, si me mandan anexos por fuera de la matriz, yo eso no lo califico. Por eso tienen el Excel, y en el Excel no es sino abrir una pestañita y van colocando lo que necesiten del complementario. La bibliografía utilizada deberá estar dentro del texto y en la columna respectiva. Entonces, ¿cuál es esa bibliografía? ¿Qué significa que esté dentro del texto? Ustedes lo saben. Que si ponen un dato, una cifra, una definición, un argumento que no sea de ustedes, dentro del texto, o sea, en la respuesta, al final del párrafo de la idea general, abren paréntesis y me colocan tipo APA la bibliografía. Esa misma bibliografía tiene que aparecer también aquí donde dice bibliografía, bibliografía utilizada. Aquí mismo debe aparecer. En la última columna aparece nota. Entonces yo pongo la nota respectiva de cada punto. A ver. Sigamos a ver. Listo. La presentación de bibliografía, gráficos, tablas, fotos, logos deberán ir tipo APA. No se les olvide, o sea, numerarlas, la fuente, darle un número, un nombre. Se calificará la ortografía en inglés o español. Cada error tendrá 0.1 de calificación menos. Pasarse o quedar por debajo del límite de palabras se les contará por cada punto 0.5. Entonces, si yo cuento las palabras y yo le dije que 200 mínimo y me pone 190, le bajo 0.5. Pero si le digo que máximo son 400 y me pone más de 400, le bajo 0.5. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Listo. Entonces sigamos. Pregunta número 1. ¿Cómo funciona el flujo circular de la economía? De un ejemplo cercano a la realidad. Bueno, se le quitamos ese signo de interrogación porque eso no hace falta ahí. De un ejemplo cercano a la realidad. Hágalo utilizando los términos en inglés. Entonces ya saben, nosotros vimos el flujo de renta en inglés, pues utilizan los términos en inglés. Para explicarlo, el flujo, máximo 600 palabras, mínimo 300 palabras. ¿Qué papel juega en el mismo la empresa escogida? Entonces, mira, esta es la empresa tal, es la empresa que maneja el product market o resource market o maneja las dos. ¿Qué nombre tiene la empresa? ¿Qué razón social? ¿Por qué se escogió esta? Ahí es donde ustedes tienen que decir por qué escogieron esa empresa. ¿Cuál es su relación con las familias y empresas? Ustedes ya saben, esa empresa debe tener relación con familia y con empresa, con otras empresas. En esa parte máximo
500 palabras y mínimo 250 palabras. En esa parte de las preguntas. Después dice, el modelo empresarial, ¿qué tipo de mercado desarrolla y qué papel juega? Entonces es un mercado de tipo virtual, es un tipo, predomina el espacio físico, predomina el espacio mixto. ¿Por qué? Explicar el paso a paso del mercado escogido, mercado de bienes finales. Entonces es un mercado que es de valga la redundancia, de un supermercado donde las personas tienen dos posibilidades de hacer transacciones, física o virtual o mixta. Te lo explica. Y lo dan con un ejemplo de un bien o un servicio. Adicionalmente, explicar cómo finaliza la transacción. Estas transacciones finalizan físicamente, no, estas transacciones finalizan es virtualmente a través de un pago de tarjeta. Explique con un bien adicional, explicar cómo, bueno, máximo 600 palabras, mínimo 250 palabras para esa explicación. ¿Qué flujos se crean en este modelo y qué papel tienen? Ustedes ya saben que estoy haciendo referencia a los flujos monetarios y a los flujos reales. Explique con un ejemplo específico, entonces tiene que explicar y hacer todo el recorrido y decirme cuál es el flujo monetario y cuál es el flujo real. Explicar ambos flujos, el real y el monetario, de una explicación minuciosa. El flujo monetario, como se puede ver en el gráfico que puede estar en el anexo 1, eh, se hace a través de pagos de salarios, no de pagos de comisiones. Ustedes explican todo. ¿Qué aportan los mercados de factores de producción? Entonces lo mismo, tienen que explicar el mercado de factores de producción, virtual, físico, mixto, de un ejemplo concreto, explicar de manera minuciosa el mercado escogido, máximo 600 palabras, mínimo 250 palabras. ¿Alguna pregunta sobre la pregunta número 1? Entonces, esta pregunta vale una nota. Esta pregunta vale una nota. Bueno, listo, sigamos. Pregunta número 2. De una definición de microeconomía. Cite un autor, justifique por qué escogió ese autor o autora. ¿Su empresa se encuentra analizada dentro de esta definición? Explique su respuesta. Máximo 400 palabras, mínimo 300 palabras. Esa pregunta vale 0.3. Bueno, Profe, ¿cómo así que si se encuentra analizada? ¿cómo? ¿Cómo así que si se encuentra analizada dentro de esta definición? Sí, porque hay muchas definiciones de microeconomía, Andrea, depende del enfoque que ustedes escojan. Entonces, de pronto una definición puede ser, mire, es un sitio espacial donde los mercados fluyen, la oferta y la demanda. Ustedes dicen, sí, mi empresa hace parte de un sitio físico donde la oferta y la demanda se hace a través del supermercado. O sea, es como si cogieras la definición y dijera, oiga, sí, lo que está hablando es de mi empresa, por esto y por esto. Ah, ok, gracias. Ok, Andrea. Pregunta número 3, Andrea y jóvenes. Explique la relación Q igual a FDP en la función de demanda. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Utilice su empresa para entender la misma con un ejemplo. Mire, esto quiere decir que cuando los precios en la olímpica bajan o suben, pasa esto con la demanda de tal producto. Con su empresa como ejemplo, explique un caso donde especifique la existencia de un bien, servicio o insumo normal en este. Lo que les acabo de decir. Si Q es igual a FDP, te digo, mire, por ejemplo, un producto que se vende en la Olímpica, las 72 son galletas Noel. Y ahora más con el tema de Navidad. Entonces, cada vez que varíen los precios de las galletas Noel, eso afecta a la demanda. Y si son bienes normales, los afecta de esta manera. Bueno, dibuje la función para argumentar su ejemplo. Entonces, si es un bien normal, pues hacer una función de demanda normal. Set y disparidad, los precios, es decir, donde varían los precios. Explica un desplazamiento a la derecha y otro hacia la izquierda del bien y su empresa. Ya saben que si igual se desplaza la demanda a la derecha o a la izquierda, los precios permanecen constantes. Entonces lo explican. Máximo 400 palabras, mínimo 300 palabras. Explique un desplazamiento a la derecha y otro a la izquierda de su bien y de su empresa de la curva de oferta. Lo mismo, porque se hace desplazamiento.
donde los precios permanezcan constantes. Pues si se desplaza es porque los precios permanecen constantes. No olvide graficar cada ejemplo, o sea, serían 4 gráficas, máximo 400 palabras, mínimo 300 palabras. Bueno, ¿cuánto vale esa pregunta? La número 3, a ver, veamos. Vale 0.5. Bueno, porque aquí estoy viendo algo aquí. Denme un segundo, jóvenes. A ver, listo. Creo que las preguntas quedaron mezcladas y esa no es la idea. Listo. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Voy con la pregunta número 4. Con un ejemplo desde la empresa escogida, explica una situación de equilibrio oferta-demanda. En el mismo gráfico dibujo una situación de escasez y otra de abundancia. Explique cada una con ejemplos diferentes y cómo y por qué se corrigen dichos puntos de desequilibrio en el mercado. Máxima 600 palabras, mínimo 400 palabras. Bueno, hay que dibujarlo, ¿no? En el gráfico, por eso dicen, en el gráfico dibujo una situación, pero hay que explicarlo. Esa pregunta vale 0.5, la anterior también valía 0.5. Bueno. Pregunta número 5. ¿En qué tipo de mercado está su empresa desde el punto de vista de la oferta? Con 2 argumentos justifica su respuesta. Es un monopoly, es perfect competition, es oligopoly. Es oligopoly, puede ser cartel, esa es una opción. O está en monopolistic competition. Máximo 500 palabras, mínimo 200 palabras. Esa pregunta vale 0.4. Con una función de utilidad, vamos a la pregunta número 7. Con una función de utilidad, curva de presupuesto, curva de indiferencia y otra demanda, dibuje el caso de un bien, servicio, insumo de su empresa que cumpla la ley de demanda. Explique el caso, dibújelo. Utilice el efecto precio con tal fin. Entonces, fíjense que ahí están diciendo en esa séptima pregunta, le dicen, mire, coja una función de utilidad, dibújela, pero también al lado haga una función de curva de función de demanda. Ustedes ya lo saben cómo hacer. Entonces, en ese caso lo que tengo que ver yo es cuando suceda un efecto precio, con la línea de presupuesto y la curva de indiferencia, ¿qué pasa con la función de demanda simultáneamente? Esa pregunta vale, a ver, veamos. Una nota, una nota. Fíjense que hay 2 puntos que valen una nota. Pregunta número 8. Con una función de utilidad y otra de demanda, dibuje el caso de un bien, servicio, insumo que cumpla la ley de demanda. Explique y dibújelo, pero con una función de utilidad y otra de demanda. O sea, lo mismo que la anterior, pero que se explique el cumplimiento de la ley de demanda, que ustedes ya saben cuál es. Utilice el efecto precio con tal fin. Máximo 500 palabras, mínimo 200 palabras. Esta pregunta vale 0.5. Pregunta número 9. ¿A qué tipos de empresa pertenece la suya? Bueno, jóvenes, aquí tengo que hacerles un paréntesis. Esto es lo que vamos a ver esta semana que sigue. Yo había pensado que en esta semana hiciéramos la función de producción, pero para no dejarla a medias, prefiero que veamos una óptica muy empresarial de la última parte de micro, es decir, hablar un poquito de la empresa y simplemente voy a hablar de lo que es la función de producción, que es una función Q, que está en función de los factores de producción, capital y trabajo. Eso es lo que yo les voy a explicar y algunos otros términos. Y vamos a hablar de diferentes criterios de tipos de empresa. Entonces ustedes van a coger un criterio de esos de empresa y van a decir en cuáles cabe su empresa que usted escogió y por qué. Ah, bueno, y les preguntan, ¿qué es una función de producción? Yo voy a definirla porque como les dije, no quiero dejar ese tema cortado, sino por lo menos decirle que existe esa función de producción, así como existe la función del consumidor. Y eso es lo que les voy a pedir, que la afinen y que digan cuál es la relación entre los factores de producción y la producción. Máximo 500 palabras, mínimo 200 palabras. Bueno, por supuesto que esto va en gris y se me olvidó ponerlo. Fuente, bueno, su profesor para microeconomía. Ojo con lo que dice acá. Dice, prohibido reproducción o modificación alguna sin previo permiso de su autor.
Las preguntas son tal cual. Como yo voy a entregar el archivo y lo voy a subir abierto, es decir, sin un sistema estructurado de Excel cerrado, o sea, donde nadie pueda tocar nada, porque si no, no podrían responder. La idea es que lo lean, lo puedan modificar en temas de espacio, pero no en temas de contenido. O sea, no se puede modificar las palabras, ninguna, ni una coma, ni un punto, tal cual las preguntas. La pregunta número 9, yo pensé que eran 10, vale 0.3. El total de las preguntas suma 5. Lo que vale el parcial es notas entre 0 y 5, es lo que quiere decir. Joven Andrea Ricaurte López, monitora de microeconomía, grupo 6. ¿Alguna duda? Profe, sí, es que no puedes subir a la pregunta 6. Es que creo que no noto la diferencia entre la 6 y la... Ah, no, entre la 7 y la 8. Es que fíjese que a las 6 me la salté, Andrea. Es sobre elasticidad, siquiera que me hiciste caer en cuenta. Bueno, Es, sí, esa te la saltaste, pero no, es que no veo la diferencia entre la ah, 7 y la 8. ya miro, ya miro. Ya la miro a ver si fue que se me quedó, pudo haberse quedado repetida. Vamos a ver. Ya la reviso otra vez. Bueno, la leemos inclusive, Andrea. Vamos a las 6 porque esa me la salté. Escoja un bien, servicio, insumo de su empresa. ¿Qué valor tendrá su elasticidad y por qué? ¿Se acuerdan ese cuadrito que hicimos, jóvenes? Que yo les daba a ustedes los valores. Es exactamente lo mismo, pero con su empresa. Ustedes mismos escogen su producto. ¿Qué tienen que hacer con su producto y su empresa? Pues coger un producto y decir qué valor tiene la elasticidad y por qué. Profe, mire, yo escogí alcohol, 70 grados. ¿Por qué? Porque pues, es un producto que se está consumiendo mucho y se vende ahí en la Olímpica la 72. Es relativamente inelástico porque la elasticidad da 0.3 y ustedes hacen la fórmula matemática para que dé 0.3. Justifique su respuesta con dos argumentos, uno matemático y otro microeconómico. El matemático es hacer la fórmula. Y el microeconómico, lo que les acabo de decir, pues es un bien relativamente inelástico, es un bien de primera necesidad, es un bien que hace falta para vivir hoy en día en el COVID-19. Dibuja el gráfico de su función demanda respectiva. Pues la dibujan, ustedes saben que relativamente inelástico es una curva relativamente paralela al eje Y. Y fíjense, al final les digo, este es un bien relativamente elástico, inelástico, totalmente elástico, inelástico, unitario. Entonces ahí lo único que me falta decir es por qué. Y por lo que veo no les dejé las... Uy, no, ¿qué me pasó acá? Dios mío. La emoción de tener esto listo y no les puse límite de palabras ahí. Entonces, máximo, que eso con 400 palabras, mínimo 200 palabras. Mínimo 200 palabras. O el monitora me hace una pregunta con respecto a las preguntas 7 8, entonces vamos a volverla a leer porque ella me dice, profe, está como muy parecido. Vamos a ver. Pregunta 7, Andrea. Con una función de utilidad, curva de presupuesto, curva de indiferencia y otra demanda, dibuja el caso de un bien, servicio o insumo de empresa que cumpla la ley de demanda. Fíjate que aquí el enfoque es que cumpla la ley de demanda. Explica el caso y dibújelo. Utiliza el efecto precio contra fin. Listo. Octavo, con una función de utilidad y otra demanda, dibuja el caso de un bien, servicio, insumo que cumpla la ley de demanda. Yo creo que yo lo repetí ahí. Eso fue que se me duplicó ahí. Vamos a modificarlo, Andrea. Gracias. No, es que este no es el caso que yo estoy preguntando. Con una función dibuja el caso de un bien servicio. No, para algo que ya hicimos inclusive. Para un bien. Bueno, del tipo superior y del tipo inferior. A ver. Utiliza el efecto renta. Es que ahí está mal. Utiliza el efecto renta con tal fin. A ver, Andrea, si no fue mejor. Con una función de utilidad y otra demanda, dibuje el caso de
un bien, servicio, insumo de su empresa del tipo superior, y el tipo inferior. Listo. Explique el caso, dibújelo. Utilice el efecto renta con tal fin máximo 500. Ahora sí. Gracias, Andrea. Tienes toda la razón y ya lo corregimos. No sé si ahora sí quedó claro, Andrea. Sí, señor, gracias. Listo. No, a ti que me ayudó. Y el noveno dice a qué tipo de empresa pertenece a su. Ya les expliqué que eso es lo que vamos a ver en la última clase. Por lo menos voy a explicar que existe la función de producción. Pero como no quiero dejarlo a medias, por lo menos vamos a explicar el principio básico de la función de producción y no más. Y los tipos de empresas que pueden existir bajo diferentes criterios, dado que es la función de producción. Bueno, jóvenes, entonces esto es lo que su profe les va a subir. Eh, Como comentaba Carlos, efectivamente, sí, durante la última semana, que es la próxima semana, que nos veremos el jueves y el martes, surgen dudas o lo que sea, pues me lo preguntan antes de empezar clase y claro, claro que lo resolvemos. Yo hoy dejo habilitado ya para el grupo 6 el parcial. Ustedes ya saben dónde encontrarlo. Lo mismo que el parcial 2, el parcial uno, ahí mismo lo voy a ubicar. Va a decir grupo 6 parcial. Y pueden ir elaborándolo desde ahora mismo. Joven Carlos, ¿quedó claro? Sí, profe. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Bueno, no puedo dejar pasar porque como la próxima semana... Profe, Sí, joven yo no Laura, tengo una duda. este año. ¿Qué pasó, joven Buenos Laura? días, profe. Joven Laura, ¿cómo? Eso me Eh, gusta, ese estado de ánimo, esa felicidad. ¿Qué pasa? yo siempre estoy así, profe. Bien, qué Eh, chévere esa actitud. exacto. Bueno, mi pregunta es, se dice que no se puede modificar nada de palabras, pero digamos si yo quiero agregarle cuadros, o sea, ¿cómo decirlo? Como más cuadros para poder distinguir o separar las preguntas de cada uno para poderlo organizar mejor, se puede, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, pero a ver, yo te voy a dar un consejo de amigo, Laura. Entre menos te compliques, menos errores vas a cometer, créeme. Entre más te compliques, más Ok. errores. Lo que puedes hacer es una sugerencia, Laura. Mire, mira lo que voy a hacer y te explico. Por ejemplo, mira, la pregunta uno, si la ves, tiene varios componentes, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería lo siguiente, mira, yo siempre lo hago así, por ejemplo, cuando hago mis trabajos o respondo un correo. Por ejemplo, voy a responder esta parte nomás. ¿La estás viendo? Sí, señor. Entonces, mira, la copias, Laura, la copias, la pones en respuesta, mira, pones en respuesta, pum, y la pones en negrillo con un punto. Hasta ahí un punto. Entonces, la pones en negrilla. Entonces, date cuenta que el resto lo colocas. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cómo funciona entonces? El flujo funciona, ¿sí? Tin, 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 tin. Pero esa respuesta ya no viene en negrilla, sino viene en el color normal de la letra. Entonces, yo ya sé que me estás respondiendo esa partecita. Si te das cuenta, esa parte en negrilla la estás respondiendo. Entonces, esa sería una sugerencia que yo te haría a ti. Y al resto, claro, a los que quieran utilizar ese sistema que Laura acaba de proponer, yo creo que ese es como el camino, Laura. Listo, profe. Gracias. Ok, Laura. Muy bien. Ah, les estaba diciendo, yo todo emocionado que iba a hablar acá, que yo sé que la próxima semana vamos a estar súper ocupados todos ustedes también terminando. Bueno, en fin, esos son 10.000 vainas. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad, por eso hoy en la antepenúltima clase de semestre, para agradecer a una persona que ustedes escogieron, eligieron y que ya me doy cuenta por qué. Por su laboriosidad, por su responsabilidad, porque siempre ha estado pendiente de la clase, me ha ayudado a mí, los ayuda a ustedes, que es la joven monitora. Y quiero agradecerle su trabajo, su dedicación, ¿qué pudiera decir yo? Su pilera con respecto a la clase, porque seguramente si no hubiera sido con ella, pues la clase no hubiera funcionado igual. Andrea, gracias. No, profe, con mucho gusto. No, muy gentil de tu parte, Andrea. Muy amable, muy querida. La verdad que estoy muy agradecido por tu gestión en este curso. Muy amable. Por lo general los cursos nunca se equivocan
y por eso yo dejo que elijan al monitor o monitora. Hay excepciones, pero eso es una cosa rarísima. Pero en tu caso acertaron totalmente y pues la verdad que quiero agradecerte porque como te digo, yo sé que la próxima semana voy a estar con 10.000 cosas en la cabeza como ustedes y no me perdonaría dejar pasar esta oportunidad y agradecerte. Muy gentil, muy amable, Andrea. Bueno, gracias, profe, por permitirme también estar. Los muchachos que te hicieron ese reconocimiento y tu profe que confirmó esa confianza depositada en ti. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué? Pues de una vez démosle mate al resto de clases, ¿cierto? ¡Qué caramba! Hagámosle. Ah, Laura, ¿qué dice? Yo creo que sí, Laura. Bueno. Pues sí, profe. Sí, ella dice, profe, sí, aprendamos más cosas. Hagámosles. A ver, bueno. Como Laura es la que está aquí impulsando esto, entonces, pues vamos a hacerle, efectivamente. Vamos a hacer esto rápidamente. Estoy preparando las diapositivas. A ver, ya les voy a abrir aquí. A ver, un momentico. Listo. Un segundo porque ya la estoy preparando acá. No se preocupe, es que la estoy buscando. Que yo quería sobre todo presentarles la matriz porque para mí era muy, pero muy importante que ustedes vieran pues cómo se fundamenta, digamos. Se fundamenta este concepto. Y es muy clave, la verdad, entender esto. A ver, ya aquí la encontré. No sé, ya la encontré. Aquí ya la estoy abriendo. Ya la van a ver en unos segundos. La presentación. A ver, ya está abriendo. A ver, no sé, en cualquier momento la van a ver y por favor me confirman. Un segundo aquí, ay Dios. No se me volvió a cerrar. Ya está. A ver. Ya creo que ya casi. Aquí estoy abriendo. Listo. Listo. Perfecto. A ver. Ya les hablo, jóvenes. Qué pena con ustedes. Venía tan emocionado para mostrarles el parcial que se me olvidó abrir lo otro. La verdad es eso. A ver. Ya lo estoy abriendo. Discúlpenme. Aquí el profe de puro emocionado con las preguntas y dejó, fíjense. Dejó el resto. A ver. A ver. Listo. Ya. Vamos a ver. Ya. Bueno. A ver. Creo que es como. No, saca. A ver. Listo. Profe, de puro acelerado le pasa eso. De puro emocionado me pasó esto. Eso sí. Listo. Por favor, me dicen cuando la estén viendo. A ver, ya la estoy trasladando. A ver. ¿Alguien que me confirme si está viendo la presentación? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, pues, jóvenes, una de nuestras últimas reflexiones de- del semestre, por decirlo así. Nuevamente me traigo a una persona tan especial, tan llena de enseñanzas a pesar de su juventud como fue Ana Frank. Yo ya les conté la historia de Ana. Tristemente Ana, pues, cuando los nazis empezaban a hacer eso tan odioso de marcar las casas y de mandarlos a guetos y de robarlos, de atracarlos, porque eso era lo que hacían, entraban a las joyerías, a las casas y los saqueaban. Inclusive les cuento algo que duele muchísimo decir, pero es que en la historia, si uno cuenta las cosas se repiten. En esa época las calzas las hacían las casas de los dientes, las hacían en oro, en amalgama de oro. Y cuando ellos entraban a los campos de concentración, los revisaban y les arrancaban las amalgamas.
Y pues ustedes se imaginarán lo que eran las infecciones que eso generaba en las bocas de estas pobres personas. Las gafas, si tenían gafas y tenían algún metal, también se las quitaban. Pues algunas personas andaban casi como ciegos por ahí. Bueno, una crueldad. Y ya les decía yo a ustedes, Ana nos cogió esto en Ámsterdam con su familia y su papá Otto Frank, por cosas de la vida cuando los separaron, logró sobrevivir. Y 2 meses después de que Ana murió de tifo, él volvió a su casa. Él estuvo en un campo de concentración, pues él se logró salvar. Y revisando en los escombros de la casa encontró el diario de Ana. Y bueno, pues las frases que suelta Ana son de verdadera sabiduría, porque a pesar de su edad, pues Dios le dio esa sabiduría, creo yo. Y me traje otra frase de Ana Frank esta vez. Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo, jóvenes. Todos nos equivocamos, jóvenes. Yo no conozco a alguien que diga, mire, yo boto la piedra que nunca me equivoco. No, eso no es así. Para los que creemos en Dios, yo diría que Dios. De resto, qué chévere caer en cuenta que uno se equivoca, pero eso nos da la oportunidad muy grande de evitar de que nos vuelva a pasar. Entonces, ojalá que estemos pendientes de nuestras equivocaciones, por lo menos para caer en cuenta que es culpa nuestra, no de los demás, y con ello evitar que otra vez les pase de nuevo. Y con esa frase parece un sabio del Oriente, un sabio occidental de esos antiguos, pasamos de una vez a la última parte. Y en esta última sesión final, eh, vamos a tratar de resolver esto. ¿Qué es eso de la empresa? ¿Qué es eso de la empresa? Porque la idea era ver precisamente la función de producción, pues ahondemos un poquito en la empresa como tal, qué produce, por qué, cuánto uno debe producir, cuál es la combinación de los factores de producción de capital y trabajo. Esa combinación de capital y trabajo, dejando tecnología constante, es lo que Marshall determinó que iba a ser la función de producción. Y así como Marshall planteaba de que el supuesto era maximizar la utilidad, ¿se acuerdan? Para el consumidor, él decía, no, piensen como un consumidor que siempre busca maximizar su satisfacción, su utilidad. Que yo les decía a ustedes que a principios del siglo XXI muchos economistas han planteado que este resolutivo, este razonamiento no es evidente hoy en día en el comportamiento del ser humano del siglo XXI, menos de la empresa. Ustedes saben muy bien que hoy en día muchas empresas que trabajan de la mano de ONGs en el tema ambiental, en el tema social, en el tema multicultural, donde no solamente piensan en maximizar la utilidad. Sin embargo, fíjense ustedes que de una u otra manera, eh, caramba, este celular ahora me está... ¿Qué hago yo para bajarle a esto? Ahora no tengo ni idea, jóvenes. Hoy sí ha sido, mejor dicho, la entrada de todos los sonidos habidos y por haber. El hecho es que, efectivamente, eh, Marshall sí dice, "Vea, hay que maximizar la producción. Y si la empresa logra maximizar la producción con los factores de capital y trabajo, pues está haciendo bien las cosas. Lo mismo, hay empresas, y ustedes lo saben, que no buscan producir a lo máximo. Porque, por ejemplo, si producen mucho daño, generan daño ambiental, por ejemplo. Sin embargo, Marshall lo ve de esa manera. Entonces, así como decimos que los consumidores buscan maximizar su satisfacción, para Marshall, en la empresa se busca maximizar la producción. Y producto de esta búsqueda es coger inputs o materias primas y convertirlo en outputs o productos finales. Eso es como el ciclo que determina la función de producción. Y vamos a ver algunas características, por supuesto, que nos quedaron para ir del mercado. Eh, bueno, Alfred Marshall también habla efectivamente que de una u otra manera eh, eh, todos los espacios o todos los ángulos, digamos, de la economía tienen elementos de enfoque de sustitución. Esto haciendo referencia también a la producción, que ya lo veremos más adelante. Y por último,
Eso que les conté a ustedes de que busca resolver es lo que Alfred Marshall determinó como la teoría de la empresa o de la firma. Esa es la famosa teoría de la empresa o de la firma. O sea, maximizar la utilidad de su principio matemático, del cual se desprende el análisis microeconómico. Bueno, entonces después de ver eso, vamos a plantear de qué es una empresa, cuáles son sus elementos y qué va a hacer para crear un negocio básico, una empresa. Bueno, yo no sé si ustedes reconocen esas fotos, yo creo que es fácil o no. ¿Alguien reconoce esa empresa a manera del centro comercial que está a la izquierda? Les doy un dato, esa es una foto de finales de los años 70 del siglo pasado. Y es un centro que no solamente está vigente, sino que los colombianos y los bogotanos queremos muchísimo. ¿Alguien sabe cuál es esa empresa? Es Unicentro, jóvenes. Eso es Unicentro 2 años después de ser fundada. Y la de la derecha es cuando llegaron los primeros Transmilenios aquí a Bogotá. ¿Y se hace cuánto tiempo? Pues el gran paseo fue llevarlos a la Plaza de Bolívar y mostrarlos, porque fue un gran cambio para la ciudad. En ese momento, yo no sé si ustedes saben, sus papás tal vez les habrán dicho, pero subirse a un bus urbano o subirse sí, a cualquier medio de transporte urbano, eso era una locura. Juan Carlos Alberto Sandoval, dígame, ¿qué pasó? Ay, profe, qué pena. Es que se me activó el micrófono. Carlos se emocionó tanto con las fotos que él dijo, profe, yo sea lo que sea, pero abro el micrófono para hacer sentir mi emoción. Eso fue lo que pasó. Joven Carlos, eso nos pasa a todos cuando vemos esas fotos tan bonitas de Bogotá, créame. Estaba diciendo que uno antes en Bogotá eso era terrible subirse al bus urbano. Y Transmilenio, ustedes no lo saben, pero cambió la cara del transporte en esta ciudad. Que se ha ido perdiendo parte de la planeación, sí, lástima. Hubo alcaldías donde la ejecución fue igual a cero con respecto a lo que estaba previsto y por eso se atrasó el proyecto de Transmilenio. Hoy en día deberíamos tener Transmilenio por la Boyacá mínimo, adicionalmente, y ni siquiera hemos planeado eso. Ya sabemos que la empresa tiene el concepto también de firma, ya sabemos cuál es la diferencia entre un nivel avanzado de empresa y firma, de acuerdo a COACE. Recuerdan ustedes a Ronald Coase en los años 30 y que todavía está vigente. Eso lo expliqué yo en clase y que además nos sirvió para entender el concepto de corto y largo plazo. Toda empresa, jóvenes, tiene una estructura. Toda empresa, como la que ustedes escogieron para su parcial final. Y en buena parte, toda empresa en su estructura interna depende mucho de la estructura horizontal o vertical con la que cuente. Ustedes saben que una estructura tipo horizontal es una estructura jerárquica. Una estructura horizontal es de baja jerarquía y una estructura vertical es altamente jerárquica. Eh, Toda empresa, por más plana que sea, o sea horizontal, o más jerárquica que sea vertical, igual tiene un elemento de tipo directivo, que son aquellos que permiten ejecutar y llevar a cabo la planeación estratégica de su empresa. Y que de una u otra manera se evidencia que detrás de esto, efectivamente, lo que se busca es recibir unos inputs o materias primas y convertirlos en outputs o productos finales. Y para eso, pues hay dos recursos, dos factores de producción muy importantes. Ya habíamos visto varios factores de producción, recuerden ustedes al principio de la clase. Pero Marshall contempló dos en particular, que fue el capital. Ya sabemos, ya vimos un ejemplo de capital, puede ser maquinaria, puede ser equipo, puede ser herramientas, puede ser sitios de almacenamiento y por supuesto el recurso humano o el trabajo. La idea es que entre estos dos se genere estratégicamente una sinergia, una alianza de gestión, de producción, de trabajo y que finalmente logre la obtención de esos productos finales o servicios finales. Bueno, pues dependiendo de la estructura de una empresa, es más o menos compleja, ¿no? Pero yo diría que una empresa puede trabajar con las siguientes áreas, pues un área de recurso humano, que es la que maneja ese factor trabajo,
un área de marketing que es la que de una u otra manera promociona, trabaja, posiciona productos, los mantiene, los relanza, lanza nuevos. La parte de logística que ustedes saben que dentro de toda empresa es la que facilita, la que promociona el movimiento de mercancía y muchas veces de personas también. Algunas empresas tienen un director de comunicación para que la sociedad sepa qué se está haciendo, por qué se está haciendo. Bueno, una que es muy importante en el caso colombiano siempre, que es la seguridad. Inclusive, cuando yo hablo de seguridad a nivel virtual, hablo de ciberseguridad. Muchas de las empresas hoy en día que se están generando están olvidando esto. Y es que las bases de datos permiten hoy en día tomar decisiones muy importantes porque detectan ciertas tendencias de los consumidores, pero para eso la seguridad pasa hoy en día por la ciberseguridad y por la seguridad física. Para empresas que tienen que ver con la construcción, por supuesto, hay un director de obra. Toda empresa debe tener por lo menos alguien que se encargue de planear, de generar proyectos, de proyectarlos, de quitarlos, de modificarlos, de pasar a un concepto estratégico a uno táctico. Hay alguien que esté siempre controlando las áreas, vigilando que por lo menos vienen recursos humanos. Y aquí hago un paréntesis, fíjense que aquí aparece un ingeniero. La explicación es la siguiente, jóvenes. Por eso les digo que aquí vamos a ver otras ópticas también de la función de producción. En el estudio que su profe hizo con respecto a los libros que ustedes les dije el primer día de clase, su profe en los últimos 3 años se dedicó a sacar una herramienta y esa herramienta lo que permite es diagnosticar cómo están los países, las ciudades, las empresas, sectores empresariales en materia de innovación. Esa herramienta se llama el diamante de la innovación. Con esa herramienta ya se ha logrado hacer varios diagnósticos, inclusive este año se logró hacer una innovación con una empresa, que es realmente un grupo empresarial muy interesante que se llama el Grupo Sasa, y tiene 8 puntos, por una sencilla razón, porque para llegar a ese nivel de construir esa herramienta, yo lo único que hice fue coger los 8 libros sobre los modelos asiáticos y observar qué tenían en común en materia de innovación. Y algo que encontré es que todos los modelos triunfantes en materia de innovación, como el de Vietnam, que es uno nuevo, como el de la República Popular China, el de Surcorea, el de Japón, el de Singapur, el de Taiwán, estos recursos tenían un alto grado de participación de recurso humano a manera de ingeniero y que eso garantizaba la innovación. Hoy en día y desde hace 2 años se está observando que más allá de la ingeniería existe lo que se denomina el grupo STEAM. STEAM ya se los voy a escribir aquí en el chat para que lo tengan presente. A ver. Bueno, muy bien, Andrea. No había leído lo que habías puesto. STEAM. No olviden ese acrónimo. Ese STEAM significa Science, Technology, Technology, Engineering, Engineering y Mathematics. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que hoy en día, como lo ven en el chat, todo proceso de innovación, todo proceso de crecimiento en materia de creatividad y de productos o servicios o procesos en una empresa, no solamente requiere de ingenieros, sino de personas que en el área de ciencia, tecnología y matemáticas con los ingenieros promuevan, desarrollen y coloquen procesos, productos finales, servicios llenos o con un valor agregado centrado en la innovación. Por eso, el ingeniero en ese gráfico. Y se los digo porque muchas empresas que quieren entrar hoy en día a los mercados no están innovando. Y en lo que piensa su profesor y lo que he observado como analista, incluyendo con la herramienta del diamante de la innovación, he observado que efectivamente las empresas que han logrado perdurar en el mediano y largo plazo, aún en periodos de crisis, es porque han innovado.
Pero aquellas empresas que tienden a copiar lo que hacen las demás, es casi seguro que su vida va a estar entre el corto plazo 3 años y mediano plazo que pueden ser 5 años. Y buena parte de la empresa de hoy en día, eso no lo dijo Marshall, eso sí se lo dice su propio Ojeda, se centra en el aprovechamiento de este recurso humano STEAM. Bueno, listo. Mientras que voy buscando el siguiente slash, no sé, pero posiblemente el próximo año demos paso ya a lo que en una fase superior se denomina como el diamante verde. Así como el diamante de la innovación permite hacer un diagnóstico en materia de innovación, el diamante verde determina cuál es el impacto ambiental con respecto a cualquier innovación. Es decir, que no se acepta innovación por innovar, sino innovar con una responsabilidad social asociada a lo ambiental. Esperamos que el próximo año, Dios mediante, se pueda desarrollar ese proyecto. De hecho, este año terminando ya investigación, su profesor Ojea ya termina ese diamante verde y lo empezaremos a utilizar el próximo semestre si Dios nos tiene con vida y bueno, ya veremos a ver qué dicen en la universidad. Jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? El joven Miguel Ángel Sáenz Rativa. Miguel. No, bro, No, no. bro. Joven María Alejandra Quintero Pineda, ¿alguna duda? No, No, señora, hasta el señora, hasta el momento no. momento no. 5 hasta ahora, muy bien, María. Entonces sigamos, María, porque imagínense, nos metimos con esto de Marshall de la empresa. Bueno, hay elementos que, como bien dice Marshall, para él son fundamentales en la empresa. Pero cuando él habla de producción, como les dije, se centra en dos factores de producción, capital y trabajo. Y efectivamente la empresa, como organización, o sea, como una estructura lógica, tiene diferentes trabajadores en la empresa. Y de una u otra manera, eh, eso significa que hay diferentes niveles de empresa con respecto al número de trabajadores, con respecto al número de personas. Puede haber desde la empresa hoy en día uniempresarial hasta la empresa familiar, pasando por la multinacional. Cuando yo hable de industria, son todas las empresas que se dedican a la misma actividad económica, siempre. Cuando yo hablo de la industria láctea, como dice ahí, como la industria de flores, la industria automotriz, la industria de marroquinería, son todas las empresas que se dedican a la misma actividad económica, no se les olvide. Eh, Esto no lo dijo Marcia, pero es muy importante ya saberlo como les conté lo de la innovación, por ejemplo. Y es que efectivamente hay ciertos sectores en particular que debemos considerar como sectores que son capaces de generar hoy en día en el COVID bastante valor agregado. Es decir, no solamente se contentan con participar del mercado, sino generar un valor agregado a la sociedad. Que el que tenga un producto de estos no sea un producto fácil de obtener y que sí le genere mucho bienestar. Y estas empresas, pues, fíjense, tienen que ver con el STEAM, todas las dedicadas a la tecnología, la información y la comunicación. Por cierto que en el índice de competitividad del World Economic Forum, en el 2019, el año pasado, nosotros ocupamos un lugar muy regular en ese sentido. El sector farmacéutico, pues ni hablar, imagínense ustedes, es un sector determinante hoy en día en la vida de las personas. Antes le parábamos bolas, hoy sabemos que sin ese sector la sociedad no puede vivir en plena pandemia. Para que ustedes se den cuenta la envergadura de esto, más allá de anunciar vacunas, en Estados Unidos ayer hubo cerca de 160.000 contagiados. Es una locura. Un solo día, casi 160.000 contagiados. Eso es demasiado. Otro sector que por supuesto está jalonando lo que podría ser la empresa en este siglo XXI y en el COVID-19 es el de los nuevos materiales. Sobre todo que tiene que ver con medios de transporte,
y con la vestimenta. Existe hoy en día lo que se llaman los vestidos inteligentes, la ropa inteligente, los materiales inteligentes para vestirse, y que de una u otra manera, a través de lo que ha sucedido hoy en día con el COVID, han promocionado curiosamente redes de valor o redes de trabajo a través de home working, que ustedes saben que es. Muchos de estas redes de home working trabajan, y ustedes también lo saben, de estas empresas a través del outsourcing o el call center. El outsourcing es una modalidad de alianza estratégica por subcontratación. Entonces, por ejemplo, varias de las áreas que vimos anteriormente, como hasta la misma ingeniería, hasta la planeación, hoy en día las empresas chiquitas lo que hacen es subcontratar estas empresas para que hagan este trabajo y ellos dedicarse solamente a producir o desarrollar un producto central. Y ese es el outsourcing. Y los call centers, pues son brazos, ustedes lo saben, que van más allá de lo que ustedes creían. Hoy en día un call center no solamente revisa y lleva una agenda de una empresa con respecto a sus clientes y muchas veces a sus trabajadores, no. Los call centers se han convertido en la base de datos estadístico de las tendencias del cliente. Qué compra, qué horas compra, por qué compra, quiénes compran, qué paga, cómo paga. Entonces, estas son las empresas que ustedes tienen que entender que está funcionando hoy en día como esta alternativa al COVID-19. Bueno, muy bien. Sigamos entonces y podemos decir que, bueno, eso ya lo vimos. El concepto de empresas jóvenes, pues, profe que le gusta tanto este tema de China, tengo que decir que efectivamente aquí llegó un asesor del emperador, que además era hijo del cielo. Así lo consideraban ellos hasta 1912, que todos los emperadores eran hijos del cielo. Han Fei, que dice que efectivamente la empresa, la organización, es una estructura en la cual efectivamente se maneja la autoridad, pero también se motiva a quienes trabajan. Yo les hago un paréntesis a ustedes. Si el imperio chino tuvo su primera hiperinflación en el siglo XIII, pues según relatos, hacía 500, 600 años ellos desarrollaban muchas empresas con visibilidad de organización muy clara en ese sentido. En el caso de Leonardo da Vinci, este genio de la estructura, de la creatividad, él habla que efectivamente una organización, una empresa, fíjense, ya hablaba lo que decía Fayol, lo que dijo Taylor, y era que era una organización en la cual tenía que tenerse control sobre los movimientos y los tiempos. Cada quien en su puesto sabiendo qué tenía que hacer y en qué tiempo. Vauban, también un asesor, digamos, francés, el Marqués, también estudia y determina lo que es la empresa asociada a la construcción. O sea, yo sé que eso puede sonar evidente, pero si algún día, ojalá lo hagan, viajan a Francia y uno va, por ejemplo, al Parque de los Príncipes, pues uno entiende que esas construcciones eran toda una idea organizativa y administrativa detrás para construir semejantes construcciones que necesitaban de una organización empresarial muy bien estructurada. Y eso lo decía Boban, ¿no? Decía, es que todo proceso de hacer, de construir, urge de una organización bien hecha. Bueno, yo no voy a entrar con el tema de Taylor y tal vez de pronto el toyotismo sí, porque es que yo sé que Taylor lo estudiaron ustedes hasta la saciedad, con el profe Ernesto. Entonces no me quiero meter en esos caminos del profe Ernesto Valdés, que él sabe mucho más que yo y les debió enseñar mucho más que yo de eso. Después vino el toyotismo, la familia Toyoda, porque eso viene con D, Toyoda, así como suena. Estuvo hacia los años 30 en Estados Unidos porque el fundador de la Toyoda, de la familia Toyoda, ellos se dedicaran a los telares jóvenes, a producir textiles. Y construyó un textil que en su momento yo diría que fue la genialidad del mundo que la gente ha dejado pasar. Fue que los telares corregían cuando se hacía un nudo. O sea, ellos mismos tenían un sistema mecánico donde si se enredaba un hilo, entonces salía una agujita y desenredaba.
pues imagínense esto a gran escala lo que valía. Y una empresa en esa época, la mayor de Inglaterra, le pagaba algo así como 100.000 libras, que eso es una millonada de millonadas, por tener la patente de ese invento. Y con esa plata, a él le llamó mucho la atención el tema de los carros en Estados Unidos cuando estuvo allá con su hijo, que es el que hereda esa idea. Y pues muere él en los años 30 también y queda el hijo con esa idea y construyen la Toyota. Ustedes dirán, y aprovecho para decirles, ¿por qué pasó el nombre de Toyota a Toyota? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué él pasó el nombre de Toyota a Toyota? ¿Alguien sabe? Bueno, por una sencilla razón, jóvenes, y cuando hagan negocios en el Asia algún día y me escriben, me digan, profe, ¿se acuerda esa clase nos motivó y me quedé metido en Japón, me fui a Taiwán, me fui a Singapur? Bueno, los orientales y sobre todo los de raíces muy cercanas a lo que se llama la etnia Han, que es la etnia mayoritaria china, de la China continental y que se expandió en los últimos 1000 años por el sudeste asiático particularmente, tiene en la numerología china un elemento muy importante en los negocios y en la vida. Muchas veces cuando uno hace negocios, ellos lo primero que averiguan es cuántas sílabas tiene su apellido o su nombre, y ellos buscan dentro de la numerología china si eso es buena o mala suerte. El hecho es que en Kenji, sí, joven Carlos Alberto Sandoval Herrera, Profe, qué pena, es que creo que eso tiene que ver con el número 8. sí señor, sí señor. Realmente daba 7, ¿no? Con Toyota, pero pasó al 8 que es suerte, sí señor. Muy bien, Carlos. Carlos dio en el blanco, bueno, yo no quería dar un número porque, pero en la numerología china eso es buena suerte. Entonces, pasado a Kenji, que es, yo diría que eso es un derivado como todas las lenguas que existen en el sudeste asiático del mandarín, eso es buena suerte. Y entonces ellos cambiaron del Kenji Toyota a Toyota. Y eso es, sí, Carlos, eso es. Y les digo más, esto no es cuento, Carlos. Lo viví en carne propia. Ellos muy calladitos, muy entre ellos, ellos o sea, para ellos es mala suerte, sobre todo cuando uno negocia con gente tradicional china de negocios, que su apellido caiga en un número impar, por ejemplo, con ciertos números impares. Eso entre la numerología china no cae bien, pero el 8 es un número especial para ellos. Bueno, muy bien. Y hoy en día, jóvenes, con el COVID-19, estamos en lo que podríamos denominar como una organización que es capaz de aprender, de flexibilizarse, de adaptarse a la crisis actual, al COVID-19. La empresa, la organización que no se adapta, que no aprende de esta crisis, está mandada como a recoger, por lo menos en este año y el año que sigue, no creo que sea capaz de sobrevivir, porque la inflexibilidad de sus dirigentes puede llevar a una crisis y a una quiebra hoy en día. Entonces, esta es la organización que estamos viviendo hoy en día, la que aprende de este tema asociado a la crisis. Bueno, hay algunos criterios que tienen que ver con la pregunta novena del parcial final, del examen. Si recuerdan, yo les pregunto y les digo, bueno, ¿de qué criterios tiene que ver la empresa con los que ustedes escogieron para trabajar? Entonces ustedes me van a decir, profe, el criterio tiene que ver con la escala de activos. Entonces, mi empresa es micro, pequeña, mediana y grande por tal razón. Entonces, ustedes saben que a nivel internacional, la microempresa habla de empresas de tamaño hasta 10 trabajadores. Me faltaría ahí, por ejemplo, la uniempresarial, que la uni es básicamente una persona, o la empresa también la vendría yo ahí, que son miembros de familia, pero bueno, a nivel internacional se conocen las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes. A nivel internacional, la microempresa es empresas que tienen hasta 10 trabajadores, la pequeña, como dice ahí, es aquella que cuenta con entre 11 y 50, la mediana, la que tiene entre 51 y 200, y una multinacional cuando cuenta con más de 200 trabajadores, una grande, por decirlo así.
Bueno, yo me traje aquí una frase que utilizan mucho los gringos que me parece muy interesante en materia de negocios. Ellos dicen, think small first. Cuando uno construye una empresa, jóvenes, es mejor primero pensar en lo pequeño, como que funcionan mejor las cosas. Think small first. Primero pensar en lo pequeño y después sí pensar para construir una empresa grande. Bueno. Otros criterios. Por ejemplo, según la actividad en la que está encarrilada la empresa que ustedes escogieron. Si es primaria agropecuaria, ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces es una empresa que se dedica básicamente a la extracción de productos con bajo valor agregado, sobre todo de tipo agrario. No, pues yo escogí esta empresa, sí, ellos se dedican a sacar papa, ¿qué hacemos? Los pobres están ahí en la carretera en Villapinzón. Si es secundaria industrial, profe, es que ellos se dedican a la transformación. Terciario de servicios intangibles. Y me falta un sector ahí, ¿cuál es? Que ustedes lo estudiaron a principio del semestre. Sector cuaternario, ¿se acuerdan? Sí, señor, que ya era como innovación, ¿no? Investigación, desarrollo. Exactamente, Andrea. Entonces, puede ser una empresa que se dedica a investigación y desarrollo de mercados, de nuevos productos, a crear nuevas ideas de empresas. Entonces sería el sector cuaternario. Gracias, Andrea, así es. Otro criterio a lo cual sus empresas pueden pertenecer, según el ámbito geográfico de la actividad. Entonces me dicen, no, profe, es que la empresa que nosotros escogimos solamente trabaja en Bosa. Entonces es una empresa local. No, profe, la empresa que nosotros escogimos se dedica a la región del área metropolitana de Bogotá. Ah, todos los municipios alrededor de Bogotá, sí. Ah, entonces es regional. Profe, cubre todo el territorio nacional. Entonces, desde el ámbito geográfico, es una empresa de tipo nacional. Profe, tiene algunas actividades, unas con algunos países por fuera de Colombia, donde está la casa matriz. El concepto internacional es ese, jóvenes. Una empresa territorialmente en su actuación es internacional cuando mínimo una actividad que tenga que ver con la colocación de sus productos, de sus servicios, de sus insumos, se hace por fuera del territorio de donde proviene o donde está su casa matriz o madre. Ya sabemos, local es un espacio territorial pequeño, cercano inclusive donde está localizada la empresa central. Regional son varias localidades, localidades grandes que forman toda una región. Nacional es todo un territorio de un país. Internacional, que algunas de las actividades que tiene, mínimo una, se hace por fuera del territorio donde se encuentra su casa matriz y madre. Y global, jóvenes, una empresa es global cuando por lo menos, tiene una de sus actividades en los 5 continentes, en un país de los 5 continentes. Si ocupa actividades en por lo menos un país por cada continente, ya se considera una empresa de tipo global. Según la forma jurídica de la empresa, bueno, es que ustedes lo saben mejor que yo. O sea, yo solamente las voy a enumerar porque en eso ustedes saben mucho más que su profe. Si es una empresa individual, ya saben, si es una cooperativa, si es una comandita, si es limitada y si es anónima. Y me falta una que se ha hecho muy, muy famosa en los últimos 10 años. ¿Cuál será ese? Casi que la digo. ¿Qué tipo de empresa me falta ahí desde el punto de vista jurídico muy utilizado últimamente? ¿No han encontrado el asaz? ¿Tasas? Exactamente. Entonces, Carlos, abajo me incluyen las SAS y arriba el sector cuaternario. Arriba el sector cuaternario y como posibilidades desde el punto de vista jurídico, las SAS. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Cómo va? Digamos, Andrea Ricaute, cuénteme. en esa de geográfico, digamos, solamente sería internacional. Si, digamos, bueno, yo vendo productos y los vendo, pues, digamos, a otro país, o también, si, Sí. digamos, ellos me lo proveen, también incluye eso, si me proveen ese producto. Bueno, desde el punto de vista de tendrías que explicarlo, ¿no, Andrea? Desde el punto de vista de la cadena de valor, sería internacional, es decir, tu empresa es receptora de proveedores internacionales.
Tocaría explicar eso. Igual genera actividades de tipo internacional porque no son proveedores que ni están ubicados a nivel local, regional o nacional. Si vienen de territorios por fuera del país, ya se considera como internacional, pero asociada a la cadena de valor, porque eso es una cadena de valor, es decir, son los proveedores que te aportan valor al producto final que ofreces, que puede ser un servicio, un producto o un insumo. ¿De acuerdo, Andrea? Vale, gracias. Bueno, ok. Listo. Entonces, ¿qué otros criterios hay y que pueden corresponder a su empresa que escogieron? ¿Lucrativa o no lucrativa? Entonces, ¿con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro? No, porque yo trabajo en una ONG y el objetivo de esta empresa no es generar plata, sino recoger recursos para mantener el río Bogotá en su ribera dentro del departamento de Cundinamarca. Sí, efectivamente. Y fíjense que ahí está lo que yo les decía a ustedes, que aunque en la función de producción, que vamos a analizarlo más adelante, Marshall hablan que efectivamente la razón de ser es maximizar sus utilidades y minimizar sus costos, o producir más, si lo quieren decir. Hay empresas en el siglo XXI que no actúan bajo ese principio de Marshall, que producir mucho y muchas utilidades, no. El caso es de las empresas de tipo no lucrativo, o como aquí lo llamamos ONG, cuya razón social es apoyar la sociedad, apoyar el medio ambiente, apoyar la niñez, bueno, etcétera. Entonces, hay empresas que no buscan o no tienen ese estado o ese ánimo lucrativo de generar utilidades. Contrario, fíjense ustedes a lo que dice Marcel. Juan Carlos Alberto Sandoval. Profe, qué pena, una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa que nosotros escogimos tiene fundación? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que el supermercado cuando se le va, o sea, cuando no vende un producto y está próximo a vencerse, lo dona o lo regala a fundación, a población vulnerable. ¿Eso cuenta como una ONG? ¿O cómo sería ahí ese pedacito? Pero ¿cómo? A ver, explícame un poquito mejor cómo sería el caso, Carlos. Qué pena. Por ejemplo, el frijol. Sí. Le llegaron 10 toneladas de frijol. Y por Ah, ejemplo, no sé, digo yo que esas 10 toneladas, por ley o por convenios corporativos, dicen que tienen que regalar 1 tonelada a población vulnerable. O sea, como esos pero programas fíjate, de acción. claro, Carlos, perfecto. Eso tiene que ser una empresa no lucrativa definitivamente, porque fíjate que no busca, como diría Marshall, ya sabes que el razonamiento de Marshall es que una empresa produzca más y genere utilidades y minimice costos. Eso lo vamos a ver más adelante. Esa es como la razón de ser para Marshall de una empresa. Pero en el caso tuyo, como que cumple la parcialmente y no deja de ser empresa. Propio del siglo XXI, inclusive, que me meta un poquito con la sociología, pero yo leía mucho a un autor que se llamaba, porque murió hace un par de años, Ulrich Beck. Ulrich Beck escribió uno de los libros que más se leyó que más se leyó como más casi 60 idiomas en este tema con respecto a las nuevas sociedades. Y él decía lo que tú acabas de decir, Carlos. Lo decía de otra forma, pero él lo decía. Le decía, mire, a diferencia de la sociedad del siglo XX que solamente observaba las grandes multinacionales y empresas como determinantes en la sociedad mundial, hoy en día hay nuevos agentes participativos en lo que él llamó la segunda modernidad y lo que algunos conocen como posmodernidad. Y una de esas que él denominó, Carlos, fueron las ONGs. Él decía, mire, son empresas, son organizaciones que reciben, pero que no están buscando utilidad a la hora de colocar. Y si tú te das cuenta, obedece a eso que dice Ulrich Beck. Recibe unos insumos, unos commodities alimenticios. Su razón de vivir no es decir, uy, qué chévere, vamos a ganar este plata, sino busquemos espacios sociales donde la gente no tiene que comer y el frijol, que es un alimento muy fuerte en materia proteínica, pues se los vamos a colocar esos productos. No sé si con eso ya me hice entender, Carlos.
Sí, profe. Bueno, les recomiendo los libros de Ulrich Beck, el más importante de pronto que es La globalización. Y él explica lo que dice Carlos y bueno, fíjense, pone en evidencia lo que dice Marshall. Yo les dije, es que hay mucha gente que ha escrito ya sobre esto. Y es que ni el consumidor busca hoy en día exclusivamente maximizar su satisfacción, ni la empresa exclusivamente busca maximizar su utilidad, producir más y minimizar los costos. No, se han convertido en agentes colocadores de recursos en espacios de la sociedad que lo necesitan sin buscar un lucro. Eso es, yo diría, lo que está pasando hoy en día versus lo que plantea Marshall. Bueno, y según la búsqueda de ganancias, Carlos y jóvenes también, pues bueno, la empresa tradicional que yo diría que sería la empresa marshalliana, ¿no? Que sería la inmensa mayoría de empresas, que es generar una utilidad, un lucro. Pues ahí sí iríamos con el principio de Marshall. Maximizar las utilidades, minimizar los costos. Eso sería el principio marshalliano, con especialmente el uso de capital y de trabajo. Jóvenes, ¿quedó claro lo que es el concepto de empresa bajo el criterio de la búsqueda de ganancia? A ver, vamos a preguntarle a alguien a ver si entendió todos los criterios, porque eso es lo que yo pregunto en la última pregunta del parcial. Joven Miguel Ángel Sáenz Retiva, buenos días. Miguel Ángel Sáenz. Sí, profe. Sí, profe. Miguel, ¿te quedó claro el concepto de los 4 criterios que hemos visto hasta ahora? Sí, sí, señor. Bueno, te pregunto, tú preguntas y tú me respondes, ¿listo? Bueno, De los criterios asociados a la actividad económica, me falta uno. ¿Cuál debo colocar adicionalmente ahí? profe, ¿me puede repetir? Qué pena. Del primer criterio, que es por sector de actividad económica, fíjate que dice sector primario, secundario, terciario. Me faltó colocar uno. ¿Cuál me faltó y que ustedes tienen que incluirlo? El cuaternario. El cuaternario. ¿Te acuerdas que es el que se dedica a investigación y desarrollo como Sí, nos decía Andrea? Listo. sí. Segunda pregunta, Miguel. ¿Qué diferencia hay entre una empresa internacional a una global? Bueno, pues la internacional, pues actúa en otro país, pues, por ejemplo, y para ser global, tiene que operar por lo menos en un país de los 5 continentes. Exacto, no, ese Miguel está volando, por Dios santísimo. Y bajo la forma jurídica, ¿cuál me faltó colocar ahí? Las SAS, profe. Es perfecto, listo. Y en lo último, Miguel, decíamos, mire, hay una diferencia entre lo lucrativo y lo no lucrativo como empresa, como criterio de ganancia, pero que también, Miguel, hace entender que aunque Marshall veía esto muy hacia el capitalismo hace 130 años, hoy en día hay autores que efectivamente ven la necesidad y la participación de empresas no lucrativas. ¿Qué diferencia hay entre lo lucrativo y lo no lucrativo como empresa? Primero que todo. Pues eh, yo creo que primero la diferencia es la actividad, depende de la actividad, ¿no? Y pues que se, digamos, pues sí, más que todo es eso, que están enfocadas como en proteger o en cuidar algo, no sé, las no lucrativas como las de sin ánimo de lucro, ¿sí? Y pues ya Bueno, una empresa yo lucrativa te es ayudo. cuando Bueno, ya... déjame, yo te ayudo porque Sí, ahí hay pero algo grave. A ver, yo le ayudo y me va diciendo, bueno, eh, si tú tuvieras clase con Alfred Marshall, ¿él haría énfasis en las empresas lucrativas o no lucrativas? en las lucrativas, profe. La lucrativa, ¿cierto? Si el supuesto de los consumidores es maximizar la satisfacción, maximizar la utilidad personal, ¿cuál es el supuesto, según Marshall, de las empresas que siempre debe existir? Que su propio ha nombrado varias veces. Que pues máximo, pues que siempre vendan, que sean, digamos, que siempre produzcan arte y vendan. Bueno, y cuando venden, ¿qué buscan al vender? ¿Pérdida o utilidades? Utilidad, utilidad. ¿Con máximos costos o con mínimos costos?
Mínimos costos, profe. Entonces, fíjate que Marshall dice, Miguel, que las empresas deben existir siempre y cuando, Miguel, maximicen su utilidad y minimicen sus costos. ¿Y recuerdas, Marshall, qué factores de producción hace énfasis para lograr eso? Miguel. Bueno, alguien que nos ayude, Miguel. Y profe, ya es muchas preguntas, ya esto ya es demasiado. Joven María Alejandra Quintero, ¿qué factores de producción hace énfasis Marshall para analizar la empresa? ¿Recuerdas, María? Mm, Estoy pensando, profe. Uno es el capital, ¿cuál es el otro? Bueno, en las funciones de producción Miguel y María, según Alfred Marshall, los factores de producción que más influyen es el capital y el trabajo. Es decir, para él la tecnología permanece constante. Y efectivamente, Miguel, él ve, Marshall ve la existencia de empresas bajo este criterio lucrativas, que maximizan las utilidades y minimizan los costos. Bueno, jóvenes, hoy vamos a dejar ahí. Hoy vamos a dejar ahí. Yo creo que parte de este proceso, de las preguntas del parcial, ya las vamos desarrollando, ya las vamos entendiendo. Posiblemente si terminamos el contenido básico el próximo miércoles, nos vamos a dedicar en la clase a empezar a resolver cada uno su parcial. ¿De acuerdo, joven Carlos? Profe, Carlos. Sí, o sea, ya son las 2 notas que tenemos y el parcial y ya, ¿sí? Sí, señora. Sí, Andrea. Sí, sí, sí. Vamos a dejar ahí. Porque no se te olvide, Andrea, que a diferencia de los demás cortes, el parcial, creo que en este último corte, como lo dije el primer día de clase, vale el 50%, ¿o, Andrea? Sí, señor, el 50. Entonces yo creo que nos estamos jugando bastante. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho haber estado en clase. Joven Miguel Ángel, Denis Rodrigo, Laura Viviana, Brian Nicolás, María Alejandra, Daniel Alexander, Carlos Alberto, Andrea. Por favor, fíjense las cifras que les acabo de dar de locura de Estados Unidos. Por favor, cuídense, jóvenes, ahora que es puente. Por Dios, no bajen la guardia. No bajen la guardia que si yo les contara de los casos que a diario he sabido aquí en Bogotá y de estudiantes míos que los quiero muchísimo y me duele mucho saber eso, no me lo creerían. Y por descuidos, entre comillas, tontos. O infectaron a alguien en su casa, o infectaron al novio o al papá. Eso es un drama, eso se convierte en un drama. Por favor, cuídense, jóvenes. Cuídense que no vale la pena exponerse, ni exponer a los demás. Es puente, de modo que no bajen la guardia, por Dios santísimo, no lo hagan. Espero que pasen buen puente y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles. Gracias por estar en clase, jóvenes. Gracias, profe, buen día. Andrea, Gracias, cuídate. profe. Chao, Marina. Bueno, a quien escuché por ahí una voz muy alegre, además. Sospecho quién es. Miguel, Denis, a Carlos. Nos vemos, Brian. Cuídense Chao, mucho. profe, buena tarde. Bueno, listo.